Pues esta noche en Televisión Española. El periodista y youtuber Damián Barreiro acaba de publicar la obra ganadora del premio de ensayo Máximo Fuertes Acevedo. Asturiana Kids es un decálogo de la cultura pop astur en el último siglo y medio. Su pasión por la asturianía ha llevado a Damián Barreiro a ganar por tercera vez el Fuertes Acevedo, en este caso poniendo el foco en lo kitsch, según la RAE, esa estética pretenciosa, pasada de moda y considerada de mal gusto. Analizo los elementos que al final podemos encontrar en cualquier tienda de souvenirs de Llanes o de Taramundi. Botellas de sidra, figurines de horros, de teitos, la santina, les muñequines de Asturiana. Esos elementos que vemos y que sentimos que formen parte de nuestra identidad. Iconos que evolucionaron sin control institucional. Por eso muchas veces identificáronse de una manera humorística, irrisoria, valieron para hacer chancia. Al final son elementos que prestaban a la xente prode, a las clases medias, a las clases populares asturianes. Reinan en el libro y en su casa las muñecas vestidas de asturianina. Hace décadas la Barbie ya estaba de moda, aunque en un formato distinto. Que tienen un rollo de papel higiénico como cuerpo y el traje característico de la sección femenina, de la saya colorada. A ellas les dedica un capítulo y un espacio en su canal de YouTube Horros y Frisuelos, donde analiza las conexiones entre la cultura pop internacional y la asturiana. Puedo hacer un vídeo que empiezo hablando de Dua Lipa y acabo hablando del pericote. Pues es posible porque al final toye cultura pop, toye cultura popular. En manos de la juventud está resignificarla, dice, para construir la asturianía del siglo XXI.